Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de junio de 1952 era una promesa de vida que se derramaba sobre los bosques de Terrassa, acariciando los muros recién pintados de un coloso de hormigón y cristal que se erigía como un monumento a la esperanza. Lo llamaron Ciudad Sanatorial de Terrassa, aunque la gente pronto lo conocería por un nombre más directo, más íntimo y, con el tiempo, más sombrío: el Hospital del Tórax. Visto desde el aire, su estructura recordaba a un avión a punto de despegar, con un cuerpo central robusto y dos alas inmensas extendidas a cada lado. Un gigante con capacidad para más de 1.500 pacientes. Era una máquina de curar, una fortaleza levantada contra el mal blanco, la tuberculosis, esa ladrona de aliento que diezmaba a la población. Dentro de sus muros, el olor era una mezcla de desinfectante, cera para suelos y el aire puro de la sierra que se colaba por los ventanales inmensos. Todo estaba diseñado para la sanación. Pasillos anchos como avenidas para que el aire circulara sin obstáculos, techos altos que alejaban la sensación de encierro y, sobre todo, luz. La luz era el principal medicamento. Un bisturí invisible que debía cauterizar las cavernas que la enfermedad excavaba en los pulmones. Los arquitectos se habían inspirado en los grandes sanatorios alemanes, templos de la higiene y el reposo donde el sol era una deidad y el aire fresco el incienso. Aquel verano llegó Javier en una ambulancia que serpenteó por el camino ascendente, dejando atrás el humo y el bullicio de Barcelona. Tenía 22 años y unos pulmones que parecían de cristal a punto de romperse. Cada tos era un martillazo en el pecho, un recordatorio de la fragilidad de su existencia. Al ingresar, le despojaron de su ropa de calle, de sus libros, de su vida anterior. Le asignaron una cama en una habitación compartida con otros 3 hombres, todos ellos con la misma mirada vidriosa, la misma palidez cerúlea. Desde su ventana en la 3ª planta, veía un mar de pinos y encinas, un paisaje que prometía una calma que su cuerpo no encontraba. La vida en el hospital estaba regida por una disciplina monacal. Los días comenzaban con el amanecer, con el sonido metálico de los carros de las enfermeras. La temperatura, el pulso, y luego el desayuno. Después, si el tiempo lo permitía, la cura de sol y aire. Salían a las amplias terrazas que recorrían cada planta, enormes balcones donde los pacientes se tumbaban en hileras de tumbonas, envueltos en mantas incluso en los días más cálidos. Conversaban en susurros, leían, o simplemente miraban al cielo, esperando que los rayos ultravioleta obraran el milagro. Javier aprendió a distinguir el canto de los pájaros, a seguir el lento deambular de las nubes, a medir el tiempo en las sombras que se alargaban sobre el suelo de baldosas. Por las tardes, la rutina continuaba con el reposo absoluto, horas interminables en la cama donde el único movimiento permitido era el de pasar las páginas de un libro. El silencio era denso, pesado, roto solo por el eco de una tos lejana o el murmullo de una oración en la capilla del hospital, un espacio tan grande que podía albergar a todos los pacientes y al personal. Los médicos, con sus batas blancas impecables, eran figuras distantes, casi divinas. Pasaban visita con rapidez, auscultando pechos, revisando radiografías que parecían mapas de una catástrofe, y recetando los nuevos fármacos que habían empezado a llegar como un maná del cielo: la streptomicina, el ácido paraaminosalicílico. Nombres extraños que se repetían como un conjuro, la promesa de una ciencia que por fin plantaba cara a la enfermedad. Pero la esperanza era una planta frágil en aquel ambiente de enfermedad. El tiempo de estancia medio era de 1 año, a veces más. 12 meses de aislamiento, de ver los mismos rostros, de escuchar las mismas historias de pulmones destrozados. La convivencia forzada creaba lazos de una intensidad extraordinaria, amistades forjadas en el miedo compartido, en la pequeña alegría de una fiebre que remitía, en el sabor de una fruta traída por un familiar en el día de visita. Javier se hizo amigo de Mateo, un hombre mayor que había sido carpintero y que le enseñó a tallar pequeñas figuras de madera con una navaja que guardaba a escondidas. Hablaban del mar, de los pueblos que habían dejado atrás, de los sabores que anhelaban. No todos, sin embargo, lograban mantener el ánimo. La lenta agonía, la sensación de ser un paria apartado del mundo, erosionaba el espíritu de muchos. El edificio,
pensado como un santuario de luz, tenía también sus rincones oscuros. Se hablaba en voz baja de la 9ª planta, un lugar al que todos temían. Era la planta de los casos más desesperados, los desahuciados. Y fue desde allí, desde sus balcones que ofrecían una vista tan amplia y hermosa del valle, desde donde algunos decidían poner fin a su espera. Caían en silencio, un breve instante de vuelo sobre el jardín interior, un patio frondoso y algo descuidado que los propios enfermos habían bautizado con un nombre terrible y poético, la jungla. Cada cuerpo que se estrellaba contra el suelo era una onda expansiva de desesperación que recorría las galerías del hospital, un recordatorio brutal de que no todos saldrían de allí por su propio pie. Las enfermeras eran el verdadero corazón del hospital. Mujeres jóvenes, muchas de ellas religiosas, que se movían por los pasillos con una eficiencia silenciosa. Eran ellas las que sostenían una mano febril en mitad de la noche, las que limpiaban los cuerpos debilitados, las que ofrecían una palabra de consuelo cuando las noticias del médico eran malas. Sor Carmen era una de ellas, una monja menuda y enérgica que había llegado al sanatorio el mismo año de su inauguración. Conocía cada rincón del edificio, cada historia que se ocultaba detrás de los rostros pálidos de los enfermos. Había visto la llegada de los primeros antibióticos como un milagro, la alegría desbordada de los primeros pacientes que recibían el alta, curados, renacidos. Pero también había visto la otra cara, la de la desesperanza. Había recogido los pedazos de vidas rotas en la jungla, había cerrado los ojos de aquellos a los que la ciencia no había podido salvar. Para ella, el hospital no era un lugar de fantasmas, sino un campo de batalla donde se libraba a diario una guerra silenciosa entre la vida y la muerte. Con el paso de los años, el gigante de Terrassa empezó a cambiar. Los avances médicos fueron vaciando las camas. La tuberculosis, gracias a los tratamientos cada vez más eficaces, ya no requería aislamientos tan prolongados. El hospital, que había sido el más grande de España en su especialidad, se fue quedando grande, un cuerpo inmenso con cada vez menos alma. En los años 70, su nombre oficial cambió a Hospital del Tórax y comenzó a admitir pacientes con otras dolencias respiratorias, pero la sombra del sanatorio seguía siendo alargada. Las plantas superiores se fueron cerrando, acumulando polvo y silencio. Los pasillos, antes llenos de susurros y toses, se volvían más y más silenciosos. Javier salió del hospital después de 18 meses. Se había dejado la juventud entre aquellas paredes, pero se llevaba unos pulmones remendados y una visión del mundo transformada. Nunca olvidó el olor a desinfectante, ni el peso del sol en las terrazas, ni la mirada de Mateo mientras tallaba la madera. Se despidió de Sor Carmen con un abrazo torpe y prometió no volver a mirar atrás. Y cumplió su promesa. El hospital siguió su lento declive. A finales de los 80, era una sombra de lo que fue. Una de sus salas se habilitó como residencia para personas con discapacidad psíquica, un intento de dar vida a una estructura que se moría. Pero el resto del edificio quedó a merced del abandono. Las ventanas se rompieron, la pintura se desconchó, y la naturaleza comenzó a reclamar lo que era suyo. La jungla se volvió más salvaje, invadiendo los senderos, trepando por los muros. Fue entonces, en ese estado de decrepitud, cuando nació la leyenda negra del Hospital del Tórax. El lugar, que había sido un símbolo de la lucha por la vida, se transformó en la imaginación popular en un escenario de terror. Empezaron a circular historias de fantasmas, de los espíritus de los suicidas que vagaban por los pasillos vacíos. Se hablaba de psicofonías, de sombras que se movían en las habitaciones abandonadas, de gritos ahogados en la noche. El hospital se convirtió en un imán para los curiosos, para los cazadores de misterios, para jóvenes que buscaban una emoción fuerte saltando sus vallas. Los que lo habían conocido en su esplendor, los antiguos pacientes y trabajadores, sentían una profunda tristeza al ver en qué se había convertido. Veían cómo el sufrimiento real, la lucha diaria de miles de personas, era banalizado y convertido en un cuento de miedo. Sor Carmen, ya anciana y retirada en un convento, a veces leía noticias sobre las supuestas apariciones en el hospital y negaba con la cabeza. Los únicos fantasmas que había allí, pensaba ella, eran los del recuerdo, los de la soledad y el dolor de los enfermos, y también los de la inmensa compasión y la esperanza que habían llenado aquellos muros. Finalmente,
En 1997, el hospital cerró sus puertas de forma definitiva. El silencio se apoderó por completo del gigante de hormigón. Durante años, permaneció como un esqueleto varado en la colina, un recordatorio melancólico de una época pasada. Los vándalos destrozaron lo poco que quedaba de su antiguo esplendor. Las sillas de ruedas se amontonaban oxidadas en los balcones, los expedientes médicos se esparcían por los suelos, y los grafitis cubrían las paredes que una vez habían sido inmaculadamente blancas. Pero la historia del Hospital del Tórax no terminó ahí. A principios del nuevo milenio, una nueva promesa de vida llegó para el viejo sanatorio. Un proyecto ambicioso se propuso transformar el edificio abandonado en un parque audiovisual. Las grúas volvieron a rodear el edificio, los obreros reemplazaron a los fantasmas, y el sonido de las herramientas sustituyó a los ecos del pasado. La estructura fue vaciada, limpiada, renovada. Los largos pasillos se convirtieron en camerinos, las amplias habitaciones en oficinas de producción, y la gran capilla en un plató de rodaje. Hoy, el lugar donde Javier luchó por cada bocanada de aire, donde Sor Carmen consoló a los moribundos y donde tantos encontraron la curación o la desesperación, es un hervidero de creatividad. Se ruedan películas, series de televisión, anuncios. Las luces de los focos han desterrado a las sombras, y las voces de los actores y los técnicos han llenado el vacío. El avión de hormigón finalmente ha despegado, reconvertido en una fábrica de sueños, de ficciones que, de alguna manera, son menos extrañas, menos terribles y menos humanas que la historia real que se vivió entre sus muros. Ya nadie lo llama ciudad sanatorial, y pocos recuerdan que una vez fue el hospital con el índice de suicidios más alto del país. Sin embargo, en las noches de viento, cuando el silencio se impone al ajetreo del mundo audiovisual, algunos vigilantes juran escuchar un eco lejano, como una tos ahogada que se pierde en la inmensidad de los pasillos. Es el aliento del pasado, el susurro de las miles de vidas que quedaron atrapadas en la memoria del coloso de Terrassa, un gigante que fue construido para albergar la esperanza, conoció la más profunda de las desesperaciones y, finalmente, encontró una nueva forma de contar historias, aunque ninguna tan poderosa como la suya propia. La jungla, el patio interior, ha sido ajardinada y cuidada, un espacio verde y tranquilo donde los equipos de rodaje a veces salen a descansar. Ya no hay rastro de su antiguo y lúgubre apodo, pero la tierra, como las paredes del viejo hospital, guarda secretos que ninguna remodelación puede borrar del todo. Es la historia de un lugar que nació para que la gente pudiera volver a respirar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.